Muy buenas costurillas, bienvenidas un día más al canal. Yo soy Mariela y hoy te traigo un unboxing y una review de la nueva plancha de Oliso, el diseño y el modelo Tula Pink. Bueno, seguramente que viste en mis vídeos hace unos meses Oliso me envió esta plancha de color amarilla que es el modelo TG 1600 Pro Plus. Bueno, yo hice un vídeo, un unboxing, una review, te lo voy a dejar por aquí arriba por si quieres echarle un vistazo sobre esta plancha y lo magnífica que es. La verdad es que desde que me la enviaron estoy enamoradísima de la plancha, la utilizo un montón y para mí ya es mi mano derecha en el taller junto con la máquina de coser, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya tenía la plancha grande, Oliso me ofreció enviarme un modelo pequeñito, porque ellos tienen dos tipos de plancha, la grande y el modelo pequeño, uno chiquitito que ahora lo vais a ver, que bueno, seguramente lo tenéis visto ya porque la han estado promocionando un montón. Es un diseño nuevo, el Tula Pink, y bueno, ha salido muchísimo en redes. El caso es que yo no tenía el modelo pequeñito y me apetecía muchísimo tener algo un poquito más así, más a mano, sobre todo a la hora de grabar los tutoriales para no tener la plancha tan grande a mano y demás. Y como tenía muy buenas recomendaciones y me dijeron que plancha muy bien, que tiene una potencia exquisita, pues dije, bueno, pues venga, vamos a probarla. Contarte que las planchas, tanto el modelo grande como el modelo pequeño, son iguales, es decir, ellos lo que hacen es cambiar el exterior de la plancha, cambian los colores, el motivo, los dibujos, el diseño, va cambiando todo. Pero lo que viene siendo la plancha en sí, el funcionamiento, es exactamente el mismo. ¿Por qué te explico esto? Porque actualmente en Amazon para España el modelo Tula Pink no lo tienen a la venta. Tienen el antiguo que es una en color gris y menta, que es muy bonita también, es muy curiosa, pero bueno, esta rosa la verdad es que es más bonita, ahora la vamos a ver juntas. Pero que sepas que la plancha tiene las mismas funcionalidades, ¿de acuerdo? Plancha estupendamente, va genial, lo único que cambia es el color exterior. Ellos lo suelen hacer mucho, sacan diseños nuevos exteriores, los promocionan y bueno, a cada uno que le guste un color, otro color, un estampado, otro estampado, pues al fin de cuentas escoge la plancha, la renueva y así vamos. Dicho esto, hay una tienda en España que comercializa, que vende de las planchas de la marca Oliso. Yo te la voy a dejar en la descripción del vídeo. Esta tienda trajo en preventa el modelo este de Tula Pink. Creo que la trajo 2 veces en preventa. A día de hoy no sé si va a volver a traer en preventa, no sé si le ha quedado alguna, pero bueno, yo te dejo la información en la descripción del vídeo y en todo caso puedes contactar con la tienda a través de Instagram o a través de la propia web y preguntarle si la tienen todavía disponible, si van a traer más modelos en preventa, si van a traer la misma, bueno, en fin, que si te enamoras por supuesto de este color. Y por el contrario, si te da igual el color y simplemente te gusta la plancha por su funcionalidad, tenés disponible en Amazon, que también te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, la plancha en color gris y menta. Voy a apartar la amarilla a un lado y vamos a abrir la cajita. Yo la cajita la abrí ya en Instagram porque la enseñé por Stories y quería abrirla, pero todavía no la enchufé ni la utilicé. Simplemente la abrí para enseñarla por ahí por Stories a las chicas que me había llegado la plancha. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser pues lo mismo que hice con esta plancha. La vamos a enchufar, vamos a ver cómo funciona y vamos a ponerla un poquito a prueba. Bueno, cuando abrimos la cajita nos viene 4 sencillos pasos para poder utilizarla. El primer paso, por supuesto, dice que quites la plancha de la base que trae para proteger la suela. El segundo, que con la plancha desenchufada le pongas el agua. El tercero, que la enchufes, que la programas a la temperatura que quieras. Y el cuarto ya, a planchar. Vamos a ver los manuales. Creo que no vienen en español, como pasó con esta plancha amarilla. Vienen en italiano. Ah, mira, sí, perdón, vienen en español. Qué bien, lo tenemos en español. Este modelo que enseñé en el vídeo anterior no venía el manual de instrucciones en español, entonces yo me tomé el trabajito de traducirlo para vosotras, pero bueno, esta por suerte viene el manual de instrucciones en español. Así que vamos a ver el manual de usuario por aquí. Tiene luz la plancha, algo súper curioso que tiene luz, al igual que esta tiene de curioso el sistema de iTouch que sube y baja solo, bueno, pues esta tiene luz, una linternita.
Bueno, vamos a dejar el manual de instrucciones aquí a un lado y lo que voy a hacer es sacar la plancha y a medida que vayamos viendo los botoncitos y tal, pues vamos leyendo el manual de instrucciones. Venía dentro de estas bolsas plásticas, lo que pasa es que, como te dije, la abrí en Instagram para enseñarla un poquito mejor y entonces la saqué de las bolsas plásticas. A ver, es una cucada, la verdad es que la plancha, este color así rosa con estos colorcitos, naranjas, morados, tiene ahí pececitos, bueno, es una auténtica monada. El color, yo entiendo que veáis este color y este diseño tan bonito y digáis, es que la gris y la menta no me gusta, a mí me gusta esta, pero bueno, si quieres esta, ya te dije, puedes contactar con la tienda, con la mercería que te dejo en la descripción del vídeo y preguntarle a ver si tiene previsto traer más de este modelo del Tula Pink. Es súper ergonómica, muy ergonómica, la mano es muy cómoda. Pesa, ojo, no es súper liviana, para lo chiquitita que es, pesa, no es muy ligera. Pero bueno, vamos a ver las instrucciones, el manual de usuario y vamos a ver los botones. Esto que está aquí es la luz, esta es la linternita que trae. Yo pensé que era lo de que echaría agüita, pero no, es la linterna. Luego por aquí tenemos para la selección de vapor y de potencia de la plancha. Esto que está aquí a los lados, al parecer es una luz del estado de vapor. Este es el botón de espera, dice botón de espera más la luz, es decir, esta de aquí, la linterna. La tapa para el depósito de agua, que la abriríamos aquí y aquí pone la marca de máximo, es decir, que la tendríamos que llenar hasta ahí de agua. Aquí está el boquetito para llenarla. Y esta lo que no trae es no trae vasito para llenarla. A ver si es que está en la caja y no lo vi. No trae vasito para llenarla. Pero bueno, podemos usar el mismo vasito de... Qué raro. Esto sí me parece raro, la verdad, que no traiga vasito para llenarla. Porque, bueno, supongo que con la misma jarrita de esta la puedo llenar. Y como el máximo está aquí marcado, simplemente pues sabemos que tenemos que llenarla de agua hasta ahí y ya está. Estos dos botones que están aquí, que están en los dos lados, es este y este, son de vapor. Lo que no sé es por qué son diferentes, porque este está como hueco, el cuadradito, y este está completo. No sé si es por la fuerza de vapor. Aquí en concreto dice solamente botones de vapor, que están aquí a los dos lados, pero no sé si dependiendo cuál aprietes lanza más o menos vapor. Vale, aquí está, bueno, pues la ventana del nivel del agua, por donde se ve el nivel del agua. Luego esto es la protección del cable. Lo malo que, bueno, que es el único pero que de momento lo puedo poner, es que el cable no gira, está fijo ahí, está fijo, pero ojo, viene con una protección para que no se nos rompa, que esto es importante. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me parece mucho más cómodo esto. Las cosas como son. Esto a mí me parece mucho más cómodo a que el cable esté fijo. Pero bueno, aunque el cable esté fijo, nos ponen una protección en el cable para que no se nos rompa con facilidad. Luego, la puntita de la plancha, que es súper puntiaguda para los detalles, para abrir las costuras, y eso viene genial. De hecho, es bastante, bueno, mirar la comparación de una punta con otra. Es bastante más puntiaguda esta pequeña para llegar a pequeños detalles y abrir las costuras, viene genial, y esta no es tan puntiaguda. Y luego tenemos esto que es la suela, la protección para la suela, que esto es súper importante también para que no se nos deteriore, no se nos estropee la suela de la plancha, tenerla ahí siempre colocadita. Mirad, aquí pone 4 sencillos pasos para empezar. Bueno, lo mismo que pone aquí en la caja al principio. Aquí pone que antes de enchufarla, la retires de la base esta rosa, que la quites. Luego dice que antes de enchufarla también la llenes, y luego aquí nos pone nota, vaso de llenado no incluido, ¿vale? Es decir, que no viene incluido, no es que en mi caja, tenía miedo de que a lo mejor en mi caja no venía. Paso 3, enchufar y seleccionar la temperatura, el vapor, en fin, con lo que vayas a trabajar, como una plancha normal de toda la vida. Y luego dice que la plancha estará lista cuando la luz blanca permanezca encendida. Y luego nos dice que apoyemos siempre la plancha sobre la base. Es decir, ahora mismo, la suela de la plancha está metida adentro, ¿veis? Se mete dentro. Entonces,
¿Qué te dice? Que cuando la vayas a enchufar, la quites de aquí, pero que la dejes apoyada, es decir, no introducida, ¿vale? Que no la metamos otra vez, simplemente que la dejes apoyada. Entonces, cuando termines de planchar, estás planchando y en vez de dejar la plancha, pues la dejas aquí encima, ¿vale? Llenado del depósito de agua. Bueno, esto como siempre tenemos que llenarlo hasta el nivel del máximo. Y aquí nos dice el tema del agua, que me lo habéis preguntado mucho. Dice que se puede utilizar agua del grifo. Ojo, 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 ojo. Se puede utilizar agua del grifo en donde hicieron esta plancha, por allí, en donde la han diseñado, porque el agua de allí será buena y no tendrá cal y no tendrá dureza y demás. Aquí en España no. Agua de grifo no le pongáis a este tipo de planchas. En todo caso tenemos que poner agua de botella, embotellada, o agua destilada. Y si mezclamos mitad de agua destilada con mitad de agua embotellada, mejor. Bueno, aquí nos dice la selección del tejido. Mirad, en la plancha grande nos viene para la selección del tejido, nos pone, ¿vale? Algodón, lino, sintético, lana, nos viene escrito, ¿vale? ¿Y qué pasa? Nos viene la palabrita y nos viene luego un punto. Sintético, un punto. Lana, 2 puntos. Y luego nos pone lino o algodón, 3 puntos. Bueno, pues aquí es lo mismo. La única diferencia es que no están las palabritas escritas. Entonces están solamente los puntos. Entonces sería en el punto 1 los tejidos sintéticos, en el punto 2 la lana o la seda y en el punto 3 el lino o el algodón. ¿Veis? Y aquí, donde está la flechita, ¿veis? Es donde tenemos que ponerlo. Aparte, a medida cuando la giramos, hace un pequeño clic, escuchad. Clic. Que nos indica cuando hemos cambiado en realidad. Luego nos dice por aquí que el apagado automático por seguridad es 30 segundos cuando está inclinada. 10 minutos cuando está en horizontal, es decir, cuando está así la plancha, 30 segundos y se apaga. Cuando está en horizontal, 10 minutos y se apaga, y cuando está en vertical, 30 minutos y se apaga sola. Los botones de vapor, vale, es lo que yo tenía pensado. La doble ráfaga de vapor, por eso son 2 botones diferentes. Pulsando el botón derecho sale vapor por la parte de abajo, por aquí. Y pulsando el botón izquierdo sale vapor por la parte de aquí. Por eso, aquí están, ahora todo encaja. Aquí están los dibujitos. Por eso aquí está todo cubierto, porque te está indicando de que el vapor, si apretas este botón, va a salir por la parte delantera. Y aquí al contrario, aquí te está diciendo que si apretas el vapor, va a salir por la parte de atrás. Y dice también que la ráfaga de vapor se puede utilizar tanto en horizontal como en vertical. Es decir, que si queremos planchar en vertical, podríamos hacerlo también sin ningún tipo de problema con esta planchita. Luego, sobre esto nos dice que, por ejemplo, el manual de usuario, ¿vale? Cuando terminamos de planchar, imagínate que terminamos de planchar, ponemos esto bien para proteger la suela. Y esto en teoría sirve para almacenar. O sea, si yo quiero, por ejemplo, colgar la plancha, la puedo colgar de aquí. Yo personalmente no lo haría. A mí me daría un miedo que se me caiga al suelo. Imagínate que la cuelgo de una pared, se suelta y se cae al suelo. No, o sea, yo mejor no la guardo para colgarla, incluso para transportarla. Mejor que no. Prefiero cogerla de normal, como una plancha normal. Bueno, dicho esto, vimos el manual de instrucciones así súper rapidito. Lo que voy a hacer ahora es llenar el depósito de agua y enchufarla. Bueno, vamos a llenar el depósito de agua. Yo voy a utilizar la jarrita que venía con el otro modelo, con el modelo de la plancha grande. Yo tengo aquí, es una botella de agua que es mitad de agua embotellada, agua de beber embotellada, y mitad de agua destilada. Es una mezcla que hago siempre con las planchas y bueno, me va bastante bien, nunca tuve ningún problema. Levantamos la tapita y ponemos agua. Vale, lógicamente entra muy poco agua, ¿vale? Es una plancha enana. Vale, ya está a tope. Esta ya, es que no quiero inclinarla, está ya llena hasta donde indica la marca. Vale, ahí está enchufada, ¿veis? Ahí tenéis la lucecita en rojo, porque está enchufada. Este es el botón de encendido de la plancha, entonces cuando yo la aprieto, se pone en verde. Está ya caliente y la luz... ¡Ay, qué curioso! Que la luz funciona cuando estamos planchando. Cuando la levantamos y la ponemos en vertical no se enciende.
Mirad, ¿veis? Ahí está encendida. Mirad, ¿veis? Ahí está encendida. El agua así y se apaga. Bueno, en fin, qué maravilla. Vamos a dejarla ahí. Mirad, ¿veis? Como hace ahí, como que va... Eso yo creo que es porque está cogiendo la temperatura, porque ahora está mucho más caliente. Ahora. Madre mía, esto es una nave espacial. Ahora se podría planchar. Bueno, ya la tenemos enchufada, ya está preparada nuestra pequeña nave para planchar. En el otro vídeo creo que hice lo mismo, porque tengo un montón de retalitos súper arrugados aquí metidos en frasco. Este es otro, así que es simplemente para que veáis la potencia que tiene la plancha. Tampoco me voy a poner aquí a planchar gran cantidad de cosas. Entonces vamos a coger alguno que está súper arrugado y algún otro que estos que están ahí súper metidos, súper arrugados. Como podéis ver, aquí es todo Vichy, porque es el frasco de retales de Vichy. Mirad, este que está aquí abajo, el verde este que está aquí abajo del todo estará arrugadísimo. Y alguno que esté por el medio también metido así, estará también este. Venga, este que es más grande. Como veis, siempre tiene que estar sobre la base. Siempre, 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 siempre. ¿Qué pasa? Esto nos ayuda a proteger la superficie de la plancha y también nos ayuda a que no quememos lógicamente la base de la plancha, ni la tela, ni nada, ¿vale? Bueno, ¿veis? Esto está arrugadísimo. Está en posición de vapor, pero no activé. Madre mía. Buah. ¿Habéis visto? Se desliza, que vamos, es una maravilla cómo se desliza la suela sobre la tela. ¿Habéis visto qué rápido ha planchado en un momentito? Entonces dijimos que si presionamos el botón de la izquierda sale vapor por la parte de arriba y si pues apretamos el botón de la derecha sale el vapor por la parte de abajo. Ahora lo vamos a probar. Es una gozada. Lo que más me gusta es lo bien se desliza, incluso mejor que la grande, ¿eh? Bueno, ya veis lo bien que plancha. En un momentito no queda ninguna arruga. Vamos a darle ahora un poquito de caña con el vapor a esta. Ahí apreté una vez. Plancha más fuerte, pero no veo que salga el vapor. Es que no sé ni siquiera el ruidito del típico vapor. Vale, dice que cuando la... Vale. Es que como veía que no salía vapor, dice que cuando la enchufamos, o sea, cuando la encendemos por primera vez, tenemos que presionar varias veces seguidas hasta que salga vapor fuera de la tela. ¡Ostras! Vale, ahí me asusté. Ahí sale el golpe. ¿Veis? Ahí. Ahora sí. Vale, de todas maneras es como más fuerte. Cuando apretamos las dos veces, sale un súper fuerte. Cuando apretamos solamente un botón, tanto por delante como por detrás, no sale tan fuerte. Pero vamos, que ahí está el vapor. Vale, genial. Estaba asustándome. Bueno, la puntita esta que os decía antes, yo creo que viene genial para cuando tenemos que abrir costuras. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo nada cosido que tenga que abrir costura. Pero bueno, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño dobladillo. Tiene mucha precisión la puntita, está genial. Yo creo que a la hora de abrir costuras va a ir estupendamente. Bueno, como ves, no tiene mucha historia tampoco. La luz, a ver, lo que pasa es que ahora tengo yo tanta luz aquí para grabar que, bueno, ahí la podéis ver un poquito mejor. Ahora mismo a mí no me parece funcional, pero porque tengo el foco aquí de grabado, entonces no es como que ya tengo demasiada luz. Pero he de decir que cuando me levanto a las 6 de la mañana a trabajar, pues esto me va a ir muy bien. ¿Escucháis el vapor? Va genial.
ahora voy a desenchufarla porque ya visteis cómo planchó. Tampoco hay que hacer una gran demostración sobre la plancha, porque es verdad que este modelo, el modelo grande, tenía esta peculiaridad de que sube y baja, entonces es como nos quedamos ahí un poco locos, ¿no? Con el funcionamiento de la plancha. Pero bueno, esta pequeñita no tiene mucha historia tampoco. Lo que sí que llama la atención es la cantidad de lucecitas que tiene. La hacen muy bonita, la verdad es que es un diseño muy bonito. Pero bueno, plancha, que es lo importante, y plancha muy bien para lo pequeña que es. He de decir que yo planchas pequeñas de este tipo tuve dos, de dos marcas, una del Carrefour y otra de una marca conocida, y ninguna de las dos me funcionó bien. Entonces acabaron en la basura, en el contenedor. Esta tiene muy buena pinta, plancha muy bien, tiene bastante potencia para lo chiquitita que es, así que creo que va a ir genial para los proyectos pequeñitos y para no tener que estar sacando la plancha grande. Bueno, ya desenchufé la plancha. Opinión personal, estoy muy contenta, lógicamente, con los dos modelos de plancha, tanto con la grande como la pequeña. Ahora miro a la grande y me gustaría que la grande fuera como la rosa, lógicamente. Pero bueno, esto ya es una cuestión de estética, ¿vale? No tiene nada que ver. La funcionalidad de la plancha es muy buena también. Entonces da un poquito igual el color que sea por fuera. ¿Qué me hubiese gustado de esta plancha pequeñita? Que tuviese esto también, la verdad. Es que a mí esto me parece súper útil. He tenido muchas planchas y esto ayuda mucho a que no se deteriore el cable, que no se nos rompa y que no se nos parta. Es verdad que este no tiene el giro de 360 grados en la pequeña, pero viene con esta protección que en teoría ayuda a que no se parta el cable. Ojo, el cable es muy bueno, ¿vale? Es un cable que está bastante reforzado. El largo del cable no sé cuánto tiene, creo que es corto, no sé cuántos metros tiene en concreto, pero no tiene la cantidad de metros que tiene esta. Esta de cable tiene casi 4 metros, que es una burrada de cantidad de cable. Esta es bastante más pequeña. Yo creo que no llega ni a los 2 metros de cable. Ya visteis lo bien que planchó, que en una pasadita le quitó todas las arrugas a estos retales que tenía metidos aquí en este cubo, que está todo a presión arrugado, porque aquí es donde voy metiendo todos los retalitos pequeñitos que no me gusta tirar, entonces los voy metiendo ahí a presión, todos arrugados, y me parece una buena idea sacarlos para que veáis que de una pasada se plancha. Que sea pequeña no quiere decir que sea de mala calidad o que planche o que tenga menos potencia. Lógicamente esta grande tiene bastante más potencia que la pequeña, ¿vale? Pero creo que eso es obvio. Así que nada, ya dependiendo lo que necesites tener en casa, si querés planchar, si sos de proyectos pequeñitos, en plan patchwork o hacer apliques y cosas así más minis, esta plancha va genial. Ahora, si trabajas también con proyectos grandes, yo me decantaría más por la plancha grande, lógicamente. Y no te puedo decir mucho más, la verdad. Es una plancha pequeña, es una cucada, porque a la vista está que es una auténtica cucada de plancha. Funciona muy bien, que es lo importante. Y la marca responde estupendamente. Así que nada, lo dicho, yo te voy a dejar toda la información relacionada sobre esta plancha, sobre esta, en la descripción del vídeo. Si no sabes dónde está la descripción del vídeo, aquí debajo de este mismo vas a encontrar un botoncito que pone y más. Cuando le das a este botoncito que pone y más, se te abre un pequeño desplegable y sale otro botoncito que pone y más. Bueno, pues le volvés a dar a ese botoncito que pone y más y ya te sale toda la información relacionada con este vídeo. En este caso en concreto vas a encontrar información sobre estas dos planchas. Contame en comentarios qué te parece, con cuál te quedarías, si con el modelo grande, si con el modelo pequeño, cuál te gusta más, este diseño, si conoces algún otro diseño que tenga o liso que te guste, que te llame más la atención, si ya tenés esta plancha pequeñita, si ya tenés la plancha grande. Bueno, contame en comentarios lo que quieras, escribime lo que te apetezca, que ya sabéis que me encanta leeros, contestar y tener esa comunicación con vosotras. La verdad es que no tenía pensado subir este vídeo porque ya veis el funcionamiento es muy simple, no tiene gran cosa, no es como esta otra plancha por ejemplo que tenía pues el sistema eTouch de subir y de bajar la plancha. Esta es como bastante más simple el uso, entonces no pensé sinceramente en grabar un vídeo, pero lo pregunté por Instagram y todos me dijeron que sí, que les gustaba mucho este tipo de vídeos porque les gusta cómo explico las cosas y que doy un punto de vista por supuesto objetivo, aunque las marcas me envíen las cosas para promocionar. Yo siempre aviso y siempre digo que voy a probarlo, que si me gusta lo voy a decir por supuesto y si no me gusta también lo voy a decir. En fin, me despido, os mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima.